Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Punto y Aparte, un programa de mujeres y para mujeres presentado por Yucatán Ahora. Soy Yolanda Márquez y en esta ocasión vamos a hablar de la crianza infantil en esta era llamada tecnológica. Pero antes de presentar a nuestra invitada, le quiero dar la bienvenida a mi compañera de micrófonos, Emi Puerto. Emi, bienvenida. Muchas gracias, Yoli. Como siempre, súper contenta. Creo que es un tema de suma importancia el que vamos a tratar el día de hoy. Sí. Y pues tenemos a una especialista en este tema que se dedica día a día a tratar y a ver estos casos. Así es, Emi. Sin duda, la crianza infantil, un tema extenso y complejo, sobre todo en la actualidad cuando la tecnología está a la mano, ¿no? Y sobre todo también de las infancias está accesible. Pero bueno, vamos a platicar de este tema y le doy la bienvenida a Melissa Erosa Andrade. Ella es psicóloga y especialista en desarrollo infantil. Bienvenida a Punto y Aparte, Melissa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad me encantó recibir el mensaje y que estén abiertos justo a hablar de este tema que está siendo de verdad muy importante en estos tiempos. Y que falta muchísima educación en esto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bien, antes de iniciar con el tema que es la crianza infantil, siempre empezamos con algo personal. Queremos conocer a la persona que está detrás de estas asesorías, de este acompañamiento. ¿Quién es Melissa, más allá de la profesión? Bueno, yo creo que Melissa es una niña. Yo siempre digo que es una niña. Siento que para dedicarte a esto, de cierta manera tienes que tener este lado infantil, la verdad. Uh-huh. Bueno, yo la verdad es que decidí dedicarme a esto porque desde chiquita mi escuela era inclusiva. Entonces, literalmente desde kinder yo siempre tuve a compañeros con algún tipo de necesidad o discapacidad. Y por alguna manera yo me sentía como que muy afinada a ellos y me gustaba muchísimo acercarme, ayudarlos o incluirlos a mi equipo siempre, mientras los demás se excluían, que es muy común y siento que quiero creer que cada vez es menos común, pero en ese entonces pues era muy frecuente. A mí me gustaba muchísimo tenerlos cerca, no sé, me hacía sentir bien. Y me llenaba el poder ayudar. Y desde chiquita, literalmente desde que tenía yo como 8 años, yo siempre le dije a mis papás que quería ser psicóloga, siempre. Y nunca cambié de opinión. O sea, yo nunca tuve una segunda opción, yo nunca pensé en, bueno, voy a ser abogada. No, jamás. Siempre fue psicóloga y ahí me quedé. Correcto. Y bien, ¿cuándo es que inicia el interés ya de manera específica en acompañar a los niños, ¿no? Y a los adolescentes en este proceso de aprendizaje y de crecimiento? Pero sobre todo ahorita que la tecnología, como mencioné hace un momento, pues está al alcance de la mano. Me imagino que cuando tú querías ser psicóloga era otra década, era otro tiempo, ¿no? Total. Pero ahorita ya cambió. ¿Cómo cambió también esa forma de ver lo que pensabas en esa ocasión cuando dijiste quiero ser psicóloga a lo que estás viviendo actualmente? Pues mira, la verdad es que creo que ha sido un poco chistoso para mí porque yo cuando entré a estudiar la carrera yo nunca me imaginé trabajar con niños. Yo siempre dije voy a trabajar terapia familiar, terapia de pareja, pero nunca pensé que me iba a dedicar a niños. Y por cuestiones de la vida, de verdad que todas las oportunidades laborales que se me presentaban eran en escuelas, trabajar con niños, terapia para niños, siempre. Y yo decía, de verdad tengo que seguir insistiendo en estar para adultos y literalmente la vida me está llevando a esto. Y pues nada, me empecé a preparar, tomar talleres, cursos, especializaciones. Y fue hace como unos 3-4 años que dije ya, esto es lo que quiero, ya me gustó, ya lo probé. Y la verdad es que justo hablando del tema que decías de la diferencia de generaciones, esta es la primera generación que literalmente nace con una pantalla en la mano.
Y esta es la primera generación de papás que aprende a criar en una era digital. Totalmente. Entonces, por lo mismo, hay muchos errores. Y no es porque el papá sea malo, no es porque la mamá sea mala, es simplemente porque como es esta primera generación, hace muchísima falta preparación y educación, informarse del tema. Así es. Y yo creo que también regresando quizás un poco a quién es Melissa, toda esta parte personal y quizás conocerte también un poquito más, ¿cuáles han sido los que consideras tus mayores retos en tu vida o como psicóloga o ahorita que te enfrentas quizás a problemáticas que ves a niñas y a niños hablando quizás de problemas que duelen y que como personas adultas ya entendemos el dolor? ¿Cuáles han sido esos retos? La verdad es que soy una persona muy sensible y es a veces un poco difícil como profesional dejar tu lado humano de cierta manera, porque no lo dejas al 100%. Y como que portarte como profesional ante una problemática fuerte que estás viendo y hasta cierto punto tener limitaciones, porque tampoco es como que seas la mamá del niño y puedas hacer muchísimo más, pero sí, a veces como que aprender a no meter tanto las manos, a veces aprender como las maneras adecuadas de llevar una situación tan delicada, porque te llega de todo y a veces es muy difícil ver las injusticias. Y yo creo que es más lo que me ha costado a mí, ver las injusticias que los niños presentan a nivel educativo. Y eso a mí me puede y me duele. Y para mí, yo, Melissa, yo iría a la escuela y reclamaría, ¿sabes? O sea, me enfrentaría a la maestra, a la directora, esas que excluyen, porque hay personas que todavía no están preparadas para... Hay escuelas que se dicen ser inclusivas, pero no lo son. Y esto lo vemos día a día en el consultorio y a mí es lo que más me cuesta. O sea, enfrentarme a eso y no poder meterme de más, a veces sí me siento como que muy atada de manos, pero pues desgraciadamente haces hasta donde te dejen. Así es. Y creo que también algo importante que platicábamos ahorita fuera de cámaras es el tema con los papás y con las mamás, ¿no? Quizás cuando te llega una niña o un niño con un diagnóstico que tú estás viendo que puede tener algo, pero quizás todavía la generación de los papás a veces no aceptan mucho como de que el ir a terapia todavía siento que es estigmatizado en la sociedad, ¿no? Totalmente, o sea, hay papás que llegan y bueno, yo tengo mi consultorio con una socia y llegan y nos dicen, maestra, sí, es que las clases de mi hijo, cuando pues sus hijos van realmente a por diferentes tipos de terapias, ¿no? Ya sea que vayan a terapia de lenguaje, terapia sensorial, terapia cognitiva conductual, lo que fuera, ¿no? Y sí, hay muchos papás que a veces dejan de ir a terapia, o sea, bueno, dejan de llevar a terapia a sus hijos justamente porque les decimos, oye, hay la probabilidad de que tu hijo pueda tener este diagnóstico o te sugerimos llevarlo al neuro. Nosotros aplicamos pruebas que son ciertos tipos de filtros, entonces al mostrarle las evidencias a veces los papás pues le tienen miedo y se hacen un poco para atrás, aunque ellos en el fondo saben qué es lo mejor para sus hijos, pero justamente yo creo que ningún papá está preparado para escuchar, porque siento que no estás adentro del tema hasta que te toca. Y no sabes hasta que te toca. Y sí, la gente sí está muy cerrada. Sí está muy cerrada y pues no es fácil para nadie, la verdad, escuchar que tu hijo puede tener algún diagnóstico. Y no solo para nadie, hasta para uno mismo. Claro. Te resistes a esa negativa de que puedas tener algo y más, como se trata de, pues, de un hijo o una hija, ¿verdad? Totalmente. Hablábamos también de la tecnología y de las pantallas y de los celulares. Platícanos qué tan grave es este tema, de lo que tú ves en tu consultorio, de tu experiencia. ¿Qué tan grave es que los papás estamos utilizando la tecnología como parte de esta
crianza de alguna u otra forma, ¿no? No está mal usar la tecnología, porque es parte de aceptar la nueva era en la que estamos y la nueva, no sé, los nuevos tiempos. Porque si ahorita estamos en este punto, en 10 años vamos a estar muchísimo más desarrollados tecnológicamente, Claro. y aún van a estar muchísimo más adentro en la educación y en todo. Entonces, no está mal usarla, pero creo que sí hace falta muchísima responsabilidad y muchísimo aprendizaje. Porque a veces creen que por poner controles parentales, que a veces bloquean cierto tipo de contenidos, ya están cuidando todo ese lado. Cuando realmente, desgraciadamente, no es así. Desgraciadamente, el niño puede tener muchísimo acceso a muchas cosas que no debe ver, mediante TikTok, mediante Instagram, mediante juegos, y están muy expuestos a lo que mencionaba Emi del grooming. Y es esto de cuando un adulto se hace pasar por un niño o otra persona se hace pasar para justo buscar como sacar algún tipo de provecho o algo. Y obviamente los niños son muy inocentes. Y si llega, por ejemplo, hay un juego que es mi dolor de cabeza, la verdad, día a día, que se llama Roblox. Que Dios mío, sí. O sea, no hay niño que no juegue Roblox hoy en día y están muy expuestos. Están muy expuestos, y no solamente porque tal vez, no sé, los papás le bloqueen el chat a los niños del juego, pero sigue habiendo muchísimo acceso y sigue habiendo maneras en las que ellos puedan quitar y acceder, y la verdad es que, o sea, ¿yo qué recomendaría? La verdad que siempre se use bajo supervisión. Tal vez no siempre un papá puede estar al lado de su hijo, pero entonces tal vez en esos momentos ponerlo a hacer otro tipo de actividades, porque yo sí pienso que las pantallas se deben usar bajo supervisión de un adulto. Exactamente. Y además de esto que mencionas, del uso de la tecnología responsable y de que está expuesto o expuesta el menor, ¿no? ¿Qué afectaciones o qué efectos negativos emocionales en la niñez y en los adolescentes puede llevar el uso constante o el mal uso de la tecnología, en este caso redes sociales y los juegos, como mencionaste, ¿no? Lo que más te da el uso de pantallas, te da un montón de dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Pues todo esto que nos ayuda a la atención, a estar como que están todo el tiempo, por ejemplo, los niños así de que súper alterados. ¿Y por qué es? Porque las pantallas le dan un montón de dopamina en juegos que son de estos de pierdes, la apretas y estás volviendo a jugar, y pierdes, la apretas y estás volviendo a jugar, y estás viendo videos así como cortos, como TikTok, por ejemplo, donde inmediatamente recibes una recompensa, vamos a llamarle cognitiva. Entonces todo el tiempo están súper acelerados. ¿Y qué hace esto? Que en la vida real, fuera de las pantallas, los niños no tengan la paciencia de esperar. Los niños quieran obtener una recompensa de ese estilo en todo. Entonces, lo que mencionaba, por ejemplo, ellos, al esforzarse para hablar, no tienen este tipo de recompensas. Ellos, al aprender a leer, no tienen ese tipo de recompensa. Al esperar su turno para lo que sea de la vida diaria, jugar, comer, todo, no tienen esa recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Que ves al niño que está así sentado y se está moviendo y se está parando y está bailando y está de aquí para allá. ¿Pero qué es? O sea, es esa ansiedad que te genera, y no es necesariamente por no tener una pantalla. Es justo por esta falta de recompensa que te da un juego, que te da TikTok, que te da ver un video, que te dan ese tipo de juegos que son muy rápidos. Que la vida real no es así de rápida. Entonces ellos están todo el tiempo acelerados.
Y bueno, pues nos llegan evidentemente un montón de niños que sus papás lo llevan y dicen, ay, creo que tiene TDAH, creo que tiene hiperactividad. Oye, papá, ¿y qué hace el niño en sus tiempos libres? No, pues es que le encanta jugar Roblox. Es que le encanta ver YouTube, le encanta ver videos. Y a ver, no es que vean un video, es el tipo de videos que ven. ¿Y porque cuánto tiempo, sí, no? Además, se pasan horas sí, en los no es lo teléfonos. mismo que vean, no sé, La gallina bromas, pintadita o chistes, algo. o así, o que, no sé, a veces la verdad es que sí también nos llegan casos de papás que sí saben usar bien la tecnología y me dicen, no, es que mi hijo ama ver YouTube porque le encanta ver documentales de la vida marina. Oye, buenísimo, ¿no? Pero pues no todos los casos son así. Así Muy es. contados, ¿no? Sí, muy, muy contados. Y Melissa, ¿cuáles son estos riesgos que lleva el uso de la tecnología en cuanto a la pérdida de habilidades de las niñas y los niños? O sea, vemos que quizás antes las niñas y los niños salían a jugar en la calle y sabían todos batear, sabían echarle a la pelota, sabían hacer un montón de cosas, ¿no? Tenían esas habilidades de calle y todo eso. Y ahorita, ¿qué se está perdiendo, no? ¿Qué pasa ahí? Justo ayer vi la película de Toy Story, que no la había visto, y decía yo, qué bueno que la vi justo antes de venir. Y justo se trata de esto, de que los niños han reemplazado una pantalla con sus habilidades sociales. Los niños ya no saben cómo socializar, porque solo saben socializar mediante una pantalla. Te mandan un mensaje perfecto. O sea, y puede ser que hasta bromen contigo y todo, pero por mensaje. Y los ves en persona y se esconden. Y los ves en persona y no te voltean a ver. Y son súper tímidos. ¿Pero por qué? Porque se han metido tanto en una pantalla que han perdido todas esas habilidades sociales, atención, todo. Los niños ya no salen a jugar al parque. Ahorita ves los parques están vacíos. Si salen buscando el wifi para conectarse y ver los videos. Sí, claro, ¿no? los parques están vacíos. Los lugares donde antes solía haber niños, ya no hay. Pero si vas a un restaurante donde suelen haber niños, o si vas a algún lugar donde hay niños, si volteas a ver y realmente te das cuenta qué están haciendo, o tienen el celular de la mamá, o tienen su pantallota, o lo que sea, pero ya no interactúan. En las fiestas infantiles, los niños que antes escuchabas gritos y la típica piñata, ya no es así. Los niños están así todo el tiempo. Entonces sí, ha cambiado muchísimo. Y lo más vulnerable que tú puedas decir, ¿sabes qué? Estos son los problemas exactamente a los que se enfrentan, no sé, pues violencia, lo que hablábamos de que reemplacen identidad y se hagan pasar por artistas, ¿no? Y toda esta parte que también vemos. ¿O cuáles son los mayores riesgos que pueden enfrentar las niñas y los niños con el internet? Sin supervisión. Mira, yo creo que autoestima, porque antes, por ejemplo, no sé, nos podemos acordar tal vez nosotras que en nuestra primaria, que todas pasamos por algún momento, todas las mujeres pasamos por algún momento en el que estamos todavía desarrollando esta autoestima. ¿Y con quién nos comparábamos? Pues con las niñas de nuestro salón, porque pues eran las niñas que conocíamos. Pero ahora ya no es así. Ahora las niñas de hoy en día se comparan con millones de personas que ven en redes sociales. Así es. Que muchas veces ni son personas reales. O sea, son personas inteligencia artificial, que son por inteligencia artificial, que son por Photoshop, que están súper editadas. Sí, o sea, es un modelo que no existe realmente. Pero es una niña. Es una niña que no lo sabe. Y sí hemos visto casos de niñas que llegan con muy baja autoestima. Y luego le vas preguntando y vas más a profundidad con ella y te das cuenta que lo que le ha ocasionado todo esto es justo el acceso a redes sociales. Yo diría que esa es una de las problemáticas. La autoestima, el ciberbullying está súper fuerte. Porque si ya hacen bullying en la escuela,
a la vista de los Ujú. maestros, a la vista de supervisión, pues nada más falta imaginar qué hacen a la vista de lo que no. Exacto. Y el cyberbullying está súper fuerte porque nadie se da cuenta. Tan fácil como eliminar un mensaje y ya no está la acción. Pero sí hay mucho niño lastimado por esto. El acoso, todo lo que decías, ¿no? Estas personas que se hacen pasar por personas, pues por niños, y luego el niño no lo sabe, puede tener pláticas con este adulto sin saberlo, y sacar la información, y luego, pero te voy a decir, yo creo que lo más importante aquí es la confianza que los niños tienen con sus papás. Porque esto no pasaría si los papás establecen un vínculo de confianza cercano con sus hijos. Ujú. Que sus hijos puedan decirle a sus papás, oye, recibí este mensaje que no me gustó, recibí este mensaje que está raro. Que tengan la confianza de tener este acercamiento con sus papás y decirle como, oye, recibí esto, está bien, es correcto, ¿qué contesto? Y todo eso tiene que ver justamente con que los papás ahora ya no se dan el tiempo de establecer este vínculo cercano con los hijos, y eso te trae otra serie de consecuencias enormes. Oye, Melissa, hablamos de las consecuencias, pero uno como padre, ¿cómo identificar que tu hijo es víctima de bullying o de ciberbullying? O sea, en la conducta, el niño es más tímido, no quiere comer. Sí. ¿Cómo darse cuenta como padres de esta situación? Sí, yo creo que las principales señales es que no hable contigo. Ujú. O sea, sí suelen tener una caída de autoestima bastante significativa, y por lo menos lo que nos ha tocado ver a nosotras es que de plano cierran comunicación. Y llega el papá y dice como, es que no me habla, no me dice, lo he notado triste, pero no sé por qué. Y se cierran en su mundo. Es cuando ahí empieza el papá a dialogar con el hijo. ¿Es Sí. el primer paso que se haría Sí. o qué se recomienda? Sí, y es justo lo que digo, que hay esta confianza. Porque si hubiera esta confianza, no hubiera esta caída. Porque si hubiera una confianza correcta, este tipo de cosas no llegaría tan lejos. Y es común, me dices, al Es menos muy aquí común. en Es el muy estado. común aquí en Mérida, en Yucatán. Somos de los primeros lugares nacional en bullying. Wow. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál realmente es la fuente de que haya tanto bullying aquí? En la península, en Yucatán, en Mérida, en todas las escuelas, no importa qué escuela sea. Mientras más cara es la escuela, más bullying hay. O sea, de verdad que eso no tiene nada que ver, pero sí está afectando muchísimo, y sí está afectando muchísimo que los papás, por trabajo, por ocupación, por facilidad, ya no están teniendo este acercamiento con sus hijos. Yo me acuerdo que en mis tiempos, no sé, alguien me llegaba a decir algo que no me gustaba, y yo, de verdad, saliendo era como, mamá, papá, oye, esto no me gustó, y me defendí, no sé, yo era un poco rebelde, pero siempre como que esta apertura, siempre. Yo llegando me subí al coche, y obviamente no me subí al coche y agarraba mi celular. O sea, yo me subí al coche y yo estaba bla, 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 bla. O sea, no paraba de hablar con mis papás. Y les contaba absolutamente cada detalle que había pasado en mi día. Y es justo ese tipo de confianza y este tipo de espacios que necesitan establecer los papás con sus hijos. Claro. A la hora de la comida, a la hora que van por ellos. De verdad, les urge. Así es, y como dicen, o sea, yo no soy mamá ni nada, pero me han dicho mis papás que nadie te enseña a ser papá, nadie te Claro. enseña a ser mamá, ¿no? Y a veces cuando te toca quizás platicar esos temas un poquito complicados, como que a veces le huyes o dices, no voy a platicar de estos temas, Total. y quizás tú como papá o mamá los cierras. ¿Qué consejo les darías a los papás y a las mamás para que tengan quizás este mayor acercamiento con sus hijas e hijos y pues para que puedan hablar de estos temas que quizás son complicados? Pues realmente que si ellos no tienen el acercamiento temprano, las cosas van a ser peores después.
Y muchas veces no es fácil. No es fácil para nadie, porque justo nadie te enseña. Pero el primer paso para los papás es tener la apertura de poder aceptar que no somos perfectos. No somos perfectos y podemos cometer errores. Pero si nosotros no queremos tener esa plática, si nosotros tenemos miedo, imagínate nuestros hijos, ¿no? Imagínate los niños que están pasando por un montón de cosas en la escuela, que puede ser que estén pasando por cosas también en la casa, en la pantalla, y que nosotros no tengamos esta plática, este acercamiento, porque le damos prioridad a otras cosas, porque no queremos tocar un tema sensible, porque decimos, mejor lo distraigo, mejor hacemos otra cosa y no tengo esta plática. La verdad es que sí los lleva a peores situaciones. Nadie mejor que tú como papá que pueda controlar esta situación, porque los papás sí tienen en sus manos el poder controlar y llevar de una mejor manera cualquier tipo de situación que su hijo esté pasando. Pero si no tienen el conocimiento, no pueden hacer nada. Entonces, sí, o sea, de verdad la comunicación es súper importante. Lisa, comentabas un tema importante fuera de cámaras, ahorita que ya mencionas de que los papás deben tener comunicación con los hijos, pero cuando hay ahí un foco rojo o alguna situación, obviamente, pues lo mejor es acudir con un profesionista, ¿no? Con un profesional. En ese sentido mencionabas de que mucha gente está lucrando con estos temas que están tan vigentes, como la tecnología, el bullying, ciberbullying, entre otros. ¿Cómo saber a dónde acudir? Y cómo darse cuenta de que esa persona sí realmente me va a ayudar y no va a estar o está lucrando solo para ganar con los temas tan sensibles e importantes, ¿no? Sobre todo con los niños y jóvenes que están en ese proceso de desarrollo. Uno, que le pregunten siempre al profesional si tiene cédula. La verdad es que a veces nos llegan mensajes a la página y nos dicen como, ¿tiene cédula? Y la verdad es que a mí al principio decía, ay, qué raro. O sea, qué raro que te pregunten eso, ¿no? Pero bueno, sí, claro. O sea, obvio. Sí. Si estamos haciendo esto es porque obviamente tenemos la preparación para hacerlo. Tenemos los papeles que lo avalan. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, claramente me di cuenta. Me han llegado casos, no puedo hablar mucho de muchos casos, pero me han llegado casos que sí. O sea, llegan papás que, oye, estuve llevando terapia a mi hijo tanto tiempo, pero al momento de pedirle un papel que me solicitó la escuela, me lo dio la psicóloga y cuando me rebotan el papel, dice que no tiene cédula, se lo pido y me dice, ay, es que no tengo cédula, ¿no? Y, oye, entonces, si estudio psicología, no sé, ¿no? Y pasa mucho. Y esto, por ejemplo, puede ser en lugares particulares, personas particulares que justo hacen esto de dar terapia cuando puede ser que sean estudiantes, que puede ser que ni siquiera tengan los estudios, pero les gusta hacerlo. No lo sé. No sé realmente cuál es el motivo por el que hacen esto. Pero está súper incorrecto, porque te agarras de un papá, una familia vulnerable. Una familia que necesita el servicio que tú estás dando y te aprovechas de eso. Y la verdad es que haces perder tiempo y dinero. Ojo, papás, mamás, sobre este tema de acudir con un profesional en eso de la psicología. Precisamente hablando de profesionales, está Crescentia, que tienes algunos meses con este proyecto. Platícanos, sí. ¿Qué es Crescentia? Sí, bueno, Crescentia es un centro terapéutico infantil que tengo junto con una socia que se llama Katia. Y justo nace porque nosotras nos habíamos topado con muchas injusticias laborales en nuestros superpasados. Uh-huh. Y en nuestros estudios y en todo lo que habíamos escuchado. Y justamente al hablar de estos temas fue como, oye, ¿y si nosotras hacemos las cosas correctas? ¿Y si nosotras hacemos las cosas como deben de ser? ¿Nos va a costar? Sí nos va a costar un poco más, pero queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque justo nosotras damos terapias accesibles. Hay muchos lugares que te cobran una millonada por terapias.
Pero nosotros preferimos ser un poco flexibles y que muchas familias que les cuesta, porque es caro. Es caro llevar a un seguimiento terapéutico a tu hijo. Y nosotros preferimos poderle dar, tal vez sí, a un costo más bajo a una familia que necesita este tipo de recurso. Entonces, nosotros la verdad es que somos súper flexibles porque justo es lo que nosotros queríamos y lo que nos llevó a hacer Crescentia. Porque hemos trabajado en lugares donde, no sé, te llega un papá y te dice de que chispas, pero tiene que ser tantas veces a la semana, pero tiene que ser con esta frecuencia y te tengo que pagar todo al inicio. No, pues no puedo. Y a nosotros nos hacía sentir re mal. Nos hacía sentir re mal. ¿Cómo le vamos a negar un servicio porque no pueda venir 3 veces a la semana? Porque no me pueda pagar todo el mes al inicio. No, o sea, yo quiero dar terapias accesibles para todos. Yo quiero que si tal vez una familia llega que le cuesta, que es súper trabajadora y que de verdad lo necesita, ¿por qué le voy a decir que no? O sea, no es lo que me llevó a ser psicóloga. O sea, y tal vez muchas personas pueden decir, a ver, el trabajo no se regala. No, claro que no, el trabajo no se regala. Pero a mí no hay nada que me haga más feliz que saber que estoy haciendo mi profesión, lo que me gusta, y también poder tener la facilidad de darle este apoyo a las personas y a la gente. Y yo siempre se lo digo a los papás que van, siempre comuníquenme todo. Si tienen algún problema, no dejen de traer a terapia a sus hijos. Si tienen algún tipo de problema, comuníquenmelo. Vemos la manera. Y justo es lo que nuestro lema en Crescentia. Llevar eso de esta manera y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. ¿Qué tipo de servicios ofrece Crescentia y cómo ubicarte? ¿Dónde te podemos encontrar? Si hay un papá que nos está viendo, está interesado en acudir con ustedes. Bueno, estamos como crescentia.mid en Instagram y estamos como Crescentia en Facebook. Y bueno, nosotros mayormente damos acompañamiento a niños de 2 a 15 años, damos terapia grupal y terapia individual. El tipo de servicio que a los papás les interese por las tardes, porque pues en las mañanas los niños van a la escuela. Y nosotros damos el acompañamiento y también talleres para padres y talleres para escuelas, porque lo que mencionaba, hay muchas escuelas que todavía no están al 100% preparadas, pero están abiertas a aprender. Entonces, tratamos de también dar este servicio a las escuelas que están interesadas en capacitar a sus maestras, en tener esta inclusión, en maestros, personal, todo. Y bueno, también damos ese servicio. Muy bien, pues ahí está la información. Y ya para finalizar y a manera de reflexión, ¿qué consejo le darías a esos padres que después de haber visto toda esta información que nos has brindado, dicen, tal vez estoy haciendo mal las cosas, estoy criando mal a mi hijo o a mi hija y se sienten de alguna forma pues culpable? ¿Qué consejo le darías a esos padres que se sienten afligidos tal vez porque no saben cómo educar a sus hijos, que no esté la tecnología presente? Que no se sientan culpables, la verdad. Que no se sientan culpables, la verdad, no nacemos aprendiendo y estamos en este camino para aprender. Y lo importante es que ellos tengan la iniciativa y la apertura para hacerlo. Nunca es demasiado tarde, nunca. Y siempre estamos a tiempo de comenzar. No podemos reparar el error de ayer, pero sí podemos prevenir el de mañana. Y yo creo que es lo que deberían de tener en mente todos los papás. Y en lugar de culparse de que de cierta manera no es correcto, establezcan los límites correctos, acérquense a profesionales, infórmense del tema. Con este mismo acceso a internet, infórmense mucho del tema, cómo prevenir. Y de esa manera estoy segura que van a tener resultados positivos en sus hijos. Pues muy bien, pues ahí está la información y el consejo de Melissa, psicóloga y especialista en desarrollo infantil. Te agradezco de nueva cuenta que hayas estado con nosotros aquí en Punto y Aparte.
Emi, como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más, siempre pues dando información de interés de mujeres y para mujeres. Así es, y sobre todo también muchísimas gracias Yoli y Meli por este tema tan importante que poner sobre la mesa. Esperemos que no sea la primera y la última vez que nos acompañes, ya tenemos muchos temas más que platicar y siempre va a ser tu casa aquí. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por la invitación. Y estoy muy feliz de haber estado aquí y poder hablar un poquito y compartir un poquito de lo que sé. Gracias por haber estado con nosotros. Y bien, es así como llegamos al final de este episodio. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, Yucatán Ahora. Soy Yolanda Márquez y nos vemos hasta la próxima.